Mi nombre es Alan Mauricio Díaz Mejía. Este es mi producto integrador de la materia Deportes Menores. Estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Organización Deportiva. Mi video es acerca de una sesión de ajedrez en la cual tomaremos como partida una etapa de iniciación en la cual el objetivo va a ser que conozca los nombres de las piezas, los movimientos legales y no legales de las piezas dentro del tablero de ajedrez. También conoceremos cómo es un tablero que está dividido en filas, columnas. Repasaremos los nombres y en la parte final de nuestra sesión veremos una jugada llamada enroque. En la etapa inicial de nuestra sesión veremos los nombres de las piezas y cómo acomodarlas dentro de nuestro tablero. Nuestro tablero está dividido de forma vertical en columnas y de forma horizontal llamadas filas, con cuadros en blanco y negro. Los primeros que vamos a ver son los nombres de las piezas. Esta pieza se llama torre y va en las esquinas que nos dan el número de 1H y 1A. Después acomodaremos el caballo. Cada pieza tiene su similar del otro lado y lo acomodaremos a continuación de la torre. Los siguientes son el alfil. De igual manera tiene su compañero del otro lado. Lo acomodaremos aquí. Los siguientes son la reina y el rey. El rey tiene una figurita más arriba para distinguirla de la reina. La reina la acomodaremos siempre en la casilla del color de nuestra pieza. Recordemos que enfrente tenemos las piezas del otro color y tienen que quedar de esta manera: el rey frente al rey, la reina frente a la reina, y de esta manera la reina negra va a quedar en la casilla negra y la reina blanca que acomodaremos en la casilla blanca. Y los demás se llaman peones, son las piezas más chiquitas y son todas las piezas que acomodaremos en la segunda fila de nuestra partida. Recordaremos rápidamente los nombres. Toda la segunda fila que tenemos se llaman peones. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peones en nuestra segunda fila. Tenemos 2 torres que van acomodadas en las orillas, 2 caballos siguiendo de los alfiles, la reina que está en la casilla de su color y el rey a un lado de la reina. Ahora veremos el movimiento que puede realizar legalmente cada pieza. En el movimiento inicial del peón, solo en el movimiento inicial podemos abarcar 2 casillas de manera frontal, si así lo deseamos. También podemos hacer solo un movimiento y abarcar una casilla. Después, en el segundo movimiento, si deseamos que fueran 2 casillas las que avanzamos, fue la única ocasión en la que pueden avanzar 2 casillas. De aquí en siguiente solo se avanzará de una casilla por una casilla. Esa es la forma de movimiento del peón. Y la forma en la que come un adversario o el contrincante es de manera diagonal. En esta situación, pongamos esta jugada, no podemos avanzar de manera frontal y comernos al adversario de manera frontal, sino que lo tenemos que hacer en un diagonal y así obtendríamos la pieza de nuestro adversario. Recordando que solo puede ser un movimiento, uno para avanzar o uno para comer en diagonal. Esos son los movimientos de nuestra pieza, el peón. Ahora veremos los movimientos de nuestra pieza, la torre. La torre tiene movimientos sin límite hacia adelante o hacia los lados, pero solo en esa dirección, manera vertical y manera lateral. El movimiento ilegal de esta pieza sería en diagonal, ya sea diagonal hacia adelante o diagonal hacia atrás. En la situación en la que tenga esta posición las piezas, podemos avanzar de manera frontal y comernos al adversario, o de manera lateral y comernos a un adversario que esté a un lado. Esos son los movimientos de nuestra pieza, la torre.
Ahora veremos los movimientos del caballo. El caballo en particular tiene unos movimientos que son en forma de L, ya sea una pieza hacia un lado y dos hacia el frente, o una pieza hacia enfrente y dos de manera lateral. En esta situación tenemos como comería al adversario, que lo situaremos en estas posiciones. Recordemos, una lateral, dos frontales, y podríamos comernos esta pieza, o en esta figura dos laterales y uno frontal para conseguir el peón del adversario. Esos son los movimientos en forma de L del caballo. Ahora seguiremos con la pieza del alfil. El alfil puede moverse de manera hacia adelante o hacia atrás, pero en diagonal. Si empezamos en las casillas negras, nos guiaremos todo el tiempo en las casillas negras de manera diagonal, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia atrás. En este momento ponemos la pieza aquí. En caso de que tuviéramos un peón enfrente, el movimiento ilegal sería hacia enfrente. Tenemos que moverlo forzosamente y únicamente de manera diagonal. Esos son los movimientos del alfil. Recordemos que del otro lado tenemos otro alfil, otro caballo y otra torre. Repasándolo rápidamente, la torre se mueve de manera vertical, frontal y hacia los lados. El caballo tiene movimientos en forma de L, uno hacia un lado y dos de manera frontal, o uno hacia enfrente y dos hacia un lado. Por último, el alfil, que recordamos tiene movimientos en manera de diagonal. Pasaremos ahora con la reina. La reina es la pieza que más movimientos tiene, la que más nos podría servir para comer piezas de nuestro adversario. La reina tiene movimientos libres, ya sea hacia enfrente, hacia atrás, laterales o diagonales, y sin número de casillas establecidas. Podemos movernos una o movernos de lado a lado del tablero. Para comer podemos estar de aquí y movernos libremente. Recordemos, es la reina y la que más movimientos tiene libremente. Por último, veremos la pieza del rey, que a diferencia de la reina, tiene una piecita aquí arriba para diferenciarla. El rey tiene movimientos de igual manera hacia cualquier dirección, pero en diferencia de la reina, el rey sí tiene limitadas las casillas que puede avanzar. Solo es una. Solo podemos avanzar con una casilla hacia enfrente, una casilla hacia atrás, una casilla hacia la derecha o hacia la izquierda, o en cualquiera de las diagonales. Pero siempre recordando que solo es una casilla a la vez. En la parte medular de la sesión veremos que el alumno reconozca los nombres de las piezas y la forma de acomodarlas dentro del tablero y los movimientos legales e ilegales de cada pieza. Primero pediremos al alumno que acomode las piezas dentro del tablero. Recordemos que en esta ocasión empezaremos de las orillas hacia adentro y de la primera fila hacia la segunda fila. Entonces acomodaremos primero la pieza de la torre. Recordamos que del otro lado tenemos a su similar y entonces acomodamos la torre en la fila 1, en la columna 1. Seguiremos con el caballo. El caballo, las formas son muy fáciles de ubicar. La torre tiene esta figurita, caballo. Seguiremos con el alfil. Se acomoda siguientemente del caballo y la torre que acabamos de acomodar. Solo nos quedan dos lugares. Recordemos que primero se acomoda la reina en esta ocasión, que será, si las piezas blancas tenemos nosotros, la reina blanca va en la casilla blanca y siguiente el rey va a un lado de la reina. La segunda fila acomodaremos los peones
Los peones todos son iguales, pueden ir en cualquier lado, acomodando simplemente en la segunda fila. Y así tendremos nuestro acomodo de nuestro lado del tablero. Ahora veremos los movimientos de cada pieza. Empezaremos por el peón. El peón solo puede tener un movimiento o dos en su etapa inicial, ya que hicimos los dos primeros movimientos en la etapa inicial. De ahí en siguiente el peón solo puede moverse una casilla de manera frontal. El movimiento ilegal de este peón sería de manera lateral o de manera diagonal. Está prohibido. La única manera en la que puede moverse de manera diagonal, y es la única forma en la que podemos comernos al adversario, la pieza de enfrente, recordaremos que es moviéndonos una casilla en manera diagonal, y así obtendremos la pieza de nuestro adversario. Siguiente veremos el movimiento de la torre. La torre tiene movimientos de casillas ilimitadas de manera frontal y de manera lateral. Podemos retroceder también o hacia adelante. La manera de comernos a nuestro rival puede ser de manera frontal o de manera lateral. Recordemos que el movimiento ilegal de esta pieza sería en diagonal. En diagonal no podemos ni avanzar ni comernos a nuestro rival. Bien, ahora veremos movimientos del caballo. El caballo recordemos que tiene movimientos en forma de L, ya sea uno hacia el lado o uno hacia el lado y dos hacia el frente, o dos hacia el frente y uno hacia el lado, siempre en forma de L, siempre recordando el caballo en esas posiciones de L. En caso de que al momento de movernos pasemos por arriba de una pieza del adversario, esa pieza no cuenta como que no la comimos o que la obtuvimos. Hasta que el caballo llegue a su posición final, esa pieza va a ser la que obtendremos a nuestro favor. Seguimos con el alfil. El alfil recordemos que solo se puede mover en manera diagonal siguiendo los colores de las casillas que tenemos. En este caso veremos el movimiento en manera diagonal. El alfil no tiene límite de casillas que recorrer, podemos movernos de lado a lado del tablero y comer a los adversarios en la casilla en la que finalicemos el movimiento. Recordemos que del otro lado tenemos otro alfil, otro caballo y otra torre. Ahora veremos los movimientos del rey. El rey, recordemos que tiene una pequeña cosita arriba para identificarlo, y tiene movimientos de una casilla, ya sea hacia enfrente, hacia el lado, hacia atrás o en manera diagonal, en cualquier dirección, pero solo una casilla. Esos movimientos son los mismos movimientos que tiene para comer a un adversario. Cualquier dirección, simplemente una casilla. Y por último, veremos los movimientos de la reina. La reina es la pieza que tenemos, recordemos, con más movimientos libres hacia cualquier dirección, enfrente, atrás, diagonal, retroceder y sin número de casillas obligatorias. Podemos hacerlo de igual manera como la torre o como el alfil, de lado a lado de todo nuestro tablero, comer hacia adelante, hacia atrás, hacia donde nos plazca o se necesite dentro de la jugada. Haremos un recordatorio de las posiciones y los nombres de cada pieza. Recordemos, en la segunda fila van ubicados todos los alfiles, y después en la primera fila tenemos a la torre en la esquina. En cada esquina tenemos una torre, después un caballo que está ubicado a las orillas siguiendo el alfil, y tenemos el alfil del otro lado. Recordamos que la reina, si es blanca, va en la casilla blanca, y a un lado tenemos el rey.
los movimientos frontales del alfil, la torre frontal y de manera lateral. El movimiento ilegal sería diagonal, el caballo, un lateral, dos frontales o dos frontales y un lateral. Los movimientos del alfil en diagonales en las casillas blancas. Los movimientos del rey, que son hacia cualquier lado, pero solo una casilla, y los movimientos de la reina en cualquier dirección, la cantidad de casillas que quisamos avanzar. En la etapa final de la sesión veremos una jugada de iniciación llamada enroque, para finalizar con una estructura que es conocida con el nombre de fianchetto. Recordaremos un poco los movimientos y los pondremos en práctica. Al momento de iniciar nuestra jugada, empezaremos moviendo el alfil, el peón, de manera vertical, lo recordamos. Ahora moveremos el caballo, recordamos que se mueve en posiciones de L, avanzando dos frontales y uno lateral. Ahora moveremos nuestro alfil, que solo se puede mover en manera diagonal, y en esta ocasión va a ser la única excepción en la que podemos mover nuestro rey dos casillas de manera lateral y automáticamente la torre se mueve del otro lado del rey para que así nuestro rey quede más protegido por las piezas de la torre, peón, alfil y una torre. Tenemos un caballo y otro alfil, otro peón protegiendo a nuestro rey. Esta estructura es conocida con el nombre de fianchetto. Lo realizaremos una vez más, regresando las piezas a su origen. Recordamos, primero vamos a mover el peón solo en manera vertical, nuestro caballo en forma de L, después el alfil, que solo se puede mover en manera diagonal, y recordamos que el rey es la excepción en la que se va a poder mover dos casillas y automáticamente la torre pasará a cubrir nuestro rey y conseguimos la estructura del fianchetto. Esto lo repasaremos como manera final de nuestra sesión de ajedrez.